Los 100.000 historiadores que en el mundo han sido debieran reconocer como padres de la historia a los hombres viejos. Todo anciano es historiador, o casi, pues recuerda y narra una y otra vez, sin fatiga, acciones humanas del pasado. Como dice Perogrullo, a las personas del linaje de Adán o del hombre del Cromañón, a medida que envejecen, se les arruga la piel, el pelo se les cae, o por lo menos se les pone blanco. Y los recuerdos de sus proezas juveniles y adultas se les vuelven discurso autobiográfico y en algunas ocasiones memoria colectiva. En todas las épocas y sociedades ha habido quienes rememoran, además de su propia aventura, las peripecias pasadas a su alrededor. A veces reciben el cargo de acordarse y de relatar la historia recordada de sus prójimos o del jefe de su tribu. Entonces se transforman en griots de África Occidental, en Viru de Ruanda, en Aerepo de Polinesia o en el Petamuti del Imperio Purépecha. El oficio de historiar de Luis González y González en esta edición del Colegio Nacional y Clio de nuestro amigo Krause. Estamos aquí en Cultos y Mochos, un programa para no olvidar. Soy Caliche Caroma, en la coconducción, el comentarista, otra vez con su gatito Macondo, Úrsula 100 años, Raúl Calderón Gordillo, alias artista peripatético y ubicuo. La historia me absolverá. Eso, perro. es todo. En la música en vivo grabada, grabada con el espíritu de la música en vivo, tocada sí, claro, con los errores de la música en vivo. Nuestro músico de cajón, Flavio Meneses, por favor. ¡Ah, huevo! Pero como no vino, está Gisé Martín también. Sí, no toca chido el Gisé. En el silencio, en el mutis, en la contención de las ganas juveniles, tenemos aquí en el estudio también a Emiliano, Aristides Emiliano, a que pedimos un fuerte aplauso. No va a dar entrevistas, dice, que es el hijo de Aristides González. Un aplauso también en los controles, por favor. Y sin más, directo al centro de la historia, nuestro invitado de esta emisión número, no sé qué número, 502. Ricardo Carvajal Medina, licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ahorita haciendo también el posgrado, la maestría ahí en el Instituto de Investigaciones Históricas. Filosóficas. Estás en la maestría de Filosofía de la cultura. Te lo explicó hace 5 minutos. Sí, se me va la onda. Es que ves, la historia no es reciente. La historia no es reciente. Pierdo la historia reciente, ¿no? Bueno, eso es todo un tema también. Es que es 420, ¿no? Es 420. Para la gente del futuro que nos escucha, a propósito de todos esos términos históricos, que no historiográficos, porque la historiografía es casi que la historia para historiadores, ¿no? Podríamos resumirlo así. La historiografía es la acción de escribir historia y también de ver qué han escrito los historiadores. Y podríamos llamar a Luis González y González, que hace historiografía también. Hace historia y también ha hecho historiografía y teoría de la historia. En este caso, este libro, ¿no? Que es un clásico, el oficio de historiar, que justo un poco te decía, pues, quisiéramos tratar tantos temas. Vi un programa en YouTube en donde te entrevistan, creo de una asociación de historiadores. No, creo que era de Alcohólicos Anónimos. También. Doble A. No me acuerdo de qué tipo de asociación era. Eso está complicado. No era del PAN. No, te estabas hablando de la relación de Michoacán. Sí. Muy chido, me gustó mucho el programa. Lo he escuchado un par de veces, 3. Ahí luego ahí en la librería, que tú también eres cliente ahí de La Inundación. Pongo mucho a escuchar audiolibros, entrevistas, coloquios. Es muy padre porque tú estás ahí como asistente y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Estoy trabajando. A veces me duermo ronco, pero en el caso del programa que escuché, muy, muy padre, muy interesante, ¿no? Todos los datos que se desprenden, la relación de Michoacán. A ver si nos da tiempo ahorita de hablar un poco también de la relación. Pero el oficio de historiar, Ricardo Carvajal Medina, Rica, ¿qué onda con el historiador? Esta introducción nos dice un poco, ¿no? Que, digamos, casi por sentido común, el historiador cronista, es el viejo porque tiene hazañas que contar, suyas o ajenas. Y porque las sabe contar, pues, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí, háblanos un poquito de por qué te dedicaste a esto de historia y qué es lo que es el oficio de historia. Sí, yo saliendo de la prepa, mi primera opción era filos, pero mi papá y mi hermana ya habían estudiado filos y dije, ay, no, mejor no. Y ya me metí historia y no me arrepiento de haber estudiado historia y
Mi papá estudió filosofía de joven, pero también fue licenciado en ciencias de la educación. Entonces él fue maestro federal por muchos años y ahorita ya está jubilado. Y entonces él tenía libros de secundaria. Entonces a mí me gustaba agarrar sus libros de texto y ver los dibujos y los mapas. Entonces yo desde niño siempre tuve el contacto pues con libros de texto de historia. Y ya pues siendo sinceros y honestos, pues después hubo una etapa de videojuegos. Y creo que todos conocen este videojuego de Age of Empires. Sí. Y entonces pues era una alucín tener así un mapita y monitos antiguos y ahí moviéndolos. Entonces desde ahí me gustó la historia y ya saliendo de la prepa y ya buscando qué estudiar, dije pues voy a estudiar lo que me guste, no lo que deje dinero porque pues aquí está complicado conseguir un trabajo que te reditúe así como quieres darte la vida de serie de los 90s de Nueva York. Entonces pues al final estudié historia y no me arrepiento, ahorita ya tengo el contacto con la filosofía y creo que pues me ha costado trabajo, pero ahí la llevo. Pero con la historia, y confesándolo aquí en este programa, pues hay otro elemento de la cultura pop que me impactó mucho, que fue la trilogía de Volver al Futuro. Claro. Entonces, ver una historia en el mismo lugar, pero en diferente tiempo, siempre fue interesante. Pero si confieso cuál fue así el motivo principal, que tiene que ver con la introducción que leíste de Luis González y González, es que mi papá es tremendamente nostálgico. Entonces, yo de niño caminaba mucho por las calles de Morelia y siempre me contaba, ¿no? Que esto pasó aquí, esto pasó acá. Y la forma en la que mi papá me platicaba sus recuerdos de la niñez o fotos viejas que tiene mi papá de cuando era joven, pues siempre me llamó la atención el pasado. O sea, el pasado no existe. O sea, el pasado existió y ya voló, ya desapareció. Es algo que quedó atrás en el tiempo. Entonces quedan testimonios del pasado. Y a través de la historia podemos investigar esos testimonios y tratar de hacer un montón de cosas con el pasado, o sea, saber cómo vivía la gente, o reivindicarlo políticamente, o cualquier otra cosa que se nos ocurra hacer sobre la investigación del pasado. Entonces, pues tuve como estas... primero, pues de familia, mi papá me platicaba esto, y después ver los dibujos, los mapas, luego vas a los museos, luego ves películas de épocas pasadas, y ahí fue cuando a mí me interesó estudiar historia. Y pues ha sido un proceso largo. La verdad es que uno entra a historia teniendo una idea de qué es, y ya cuando egresas y ya cuando te titulas y haces un trabajo de investigación, pues ya tienes creo que es una visión más amplia. Y quizás en algún momento uno llega a egresar de la facultad con una visión un poco dogmática propia del encajonamiento de la academia, pero pues la experiencia con lo cotidiano y con la gente, pues te das cuenta que pues es más complejo la vida misma y la vida del pasado. Entonces ya después pues sí dimensionas mejor qué ha sido el pasado y qué esperas de interpretar el pasado en el presente. Un montón de temas de así de lo bote pronto. Estoy pensando, no sé, de lo que ahorita a ver si despierta el Calderón Gordillo, de acariciar a su gato. Pues pinche choro aburrido también se avientan, güey, aguanten, tranquilos, estamos aburrido, chupando está bien tranquilos, chido, güey. Porque fíjate que son muchas cosas de las de que Aquí son, se despertó, güey, aquí se despertó. No mames, pinches vatos, ya no voy a traer invitados. No, bueno, pero invitados, fíjate, bien changas. no, fíjate lo importante que dice Ricardo un poco, porque a partir de la narración y de lo que él escucha, pues también es otro elemento de los historiadores, ¿no? Pues esta cuestión oral, el percibir, el escuchar, pero sí, también claro, el de documentarse. Creo que ahí van tejiendo como ciertas formas de hacer historia, o bueno, o escritura, ¿no? Sí, pues, digamos que ya hablarlo como historia ya será como futuro. Pero por lo pronto el ejercicio de escribir, de escuchar, de narrar y de llenarse de ese tipo de pasiones, creo que pues da pie, ¿no? A encontrarse dentro de esta... Claro, porque pues de esta área, ¿no? Ya paradones. Pareciera que es pues aburrida, ¿no? Pues, pero fíjate que de estas dos historias que se encuentran, por un lado, pues digamos la historia académica, y por otro lado la historia oral, que también la historia oral termina siendo académica en estas alturas. Sin embargo, lo que dijo Ricardo también yo rescato mucho esta parte son diferentes historias a propósito de Luis González y González, y la microhistoria u otra forma de ver no la historia como una gran narración, sino como
¿qué haces con todo eso que se presenta aquí como pasado, no? Porque en este instante, vamos a ponernos acá filosóficos, ya estamos haciendo pasado, pero ¿qué es relevante de que se traiga otra vez y qué no es relevante, no? Viene todo un trabajo que tiene que ver con archivos, que tiene que ver también con cotos de poder, porque quién dice qué o... Pues sí, ¿cuál es la perspectiva que se va a abordar de un cuerpo académico, de una universidad, de un estado? Hay historias muy dogmáticas. Bueno, el día de hoy con estos gobiernos que han entrado en colisión, gobiernos en colisión. Cada uno trae su idea de la historia, qué héroe recuperar, por ejemplo, ¿no? Este año es el año de Pancho Villa y el año que viene es el de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. Esa es una parte de esto del oficio del historiador, pero viene otra también que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo mismo pasa yo creo que en todas las carreras. Cuando uno llega a una carrera como de artes, que el Gordillo egresó de artes, de ahí de Bellas Artes, imagino que llegan pensando, voy a hacerme el gran artista, y a lo mejor, no sé, ¿no? Uno llega en filosofía creyendo que va a ser el próximo Platón, así, pero en el proceso te das dando cuenta que es un mundo, hay muchas subdivisiones de diferentes cosas de la historia, no solo por las ramas que estudia la historia, sino como la historia se divide como método, cómo accedes a hacer la historia. Entonces ya te empiezas al archivo, te enfrentas a un montón de técnicas y cosas que hay que conocer que pareciera que no a primera vista, ¿no? Entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención y ahora te das cuenta muy padre de por qué, ¿no? Porque cuando uno decide una carrera, pues le tiene que pegar a uno en algo que realmente digas, yo sirvo para esto, ¿no? Ser sincero con uno mismo y no como, ¿cuánto voy a ganar con esta carrera, no? Que de todos modos hay historiadores muy vivales que viven... Eso también porque ponen a su saber histórico a servicio de ciertos intereses, lo cual también, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que comer, ¿no? Porque estoy pensando en esto. ¿Cómo ves toda la producción de trabajos de historia? Yo no sé, veo en la librería porque esa es la forma como puedo medir, tasarlo. Se produce un montón de historia, o no sé si en este momento, pero pienso en la producción de libros de historia de los años 50 a 1980, 30 años. Es increíble, ¿no? Los temas, los subtemas, y cuando se habla de todo esta nueva forma de hacer historia, porque claro, lo que quería referir a esto, ¿no? Hay un parteaguas de que algunos historiadores vienen también como lo hacen algunos filósofos, lo hacen algunos artistas en la historia del arte, de la historia de sus ramas, a revolucionar, como Einstein vino a revolucionar la física, es un antes y un después. Hay historiadores en la historia universal que revolucionaron la forma de hacer historia, ¿no? Se empieza a hacer historia de otras cosas. Hay un libro de Ginsburg, el queso de los gusanos, que viene a cambiar esta idea que teníamos de la historia como las proezas de los grandes héroes, como lo delegaron además los griegos, ¿no? La vida de los Césares, estas grandes batallas. ¿Cuáles son tus temas? ¿Cuáles son esos pequeños grandes temas que a ti te ha tocado y te ha gustado investigar? Sí, es un poco complicado porque luego en la licenciatura como que pues el tiempo es corto y los temas son abundantes, como ya mencionaste, y sí hay muchas personas que luego se meten a la historia oficial. Ahorita que Gordillo estaba mencionando que la historia es aburrida, lamentablemente... Sí, ¿es aburrida, Emi? ¿Es aburrida la historia? ¿Te gusta tu...? Dice Emi que a veces es aburrida. Sí, no, la historia se tiene la visión de que es aburrida porque, y ahorita que Caliche ahorita mencionó esta producción de los años 50 a los 80, porque después de la Revolución Mexicana, pues el Estado mexicano construye un discurso, o sea, este discurso de todos somos mexicas y los españoles vinieron a conquistarnos a nosotros que vivimos en Tenochtitlán, aunque vivas en Tijuana o en que vivas en Mérida. Entonces, como esta fue la ideología oficial de los gobiernos anteriores, pues recuerdo mucho estos concursos de programa donde le preguntaban a alguien algo de historia y el vato se aventaba una receta de no, y es que Morelos llegó y le dijo esto, y pues esa es la historia de bronce, donde uno tiene que admirar a los grandes héroes y como
lo que se pretende o lo que se pretendía es que la gente pues aprendiera datos, no que aprendiera procesos históricos. Que no fuera crítico con lo que estaba escuchando del héroe. Sí, es como de no, el héroe es Hidalgo y el héroe de la independencia es Vicente Guerrero, no hay Iturbide. A mí no me cae Iturbide y tampoco lo voy a reivindicar porque es un personaje panucho, pero lamentablemente sí se tiene la idea de que la historia es aburrida porque también la forma de enseñarla en las escuelas pues no ha sido la pedagógicamente más adecuada. Puras fechas y nombres. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero que poco nos enseñan de amor. Sí, y lo importante es comprender procesos. Entonces, en la facultad, pues sí te dan como una embarrada de historia mundial y sí ves todo, pero ya al momento de que te dicen, ¿sabes qué? Pues ocupas investigar un tema y una tesis y ya escoges pues lo que te gusta. Ahí tenía un compa que le gustaba mucho la historia militar y quería hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial y pues le dijeron, compa, pues no. O sea es que ese además de que ya se hizo, pero nadie ha hecho como la gran historia, como una sola persona es imposible poder captar todos esos acontecimientos. Y yo no me acuerdo lo que hice ayer o hace rato porque fumé en el 420. 5 minutos antes de empezar el podcast. Hace 5 minutos, no me acuerdo quién. No, pero fíjate lo importante que dice Ricardo, yo creo que también ¿cómo confirmar que estos grandes personajes o este posicionamiento de la figura como héroe X, como Morelos, que te dicen, no, es que Morelos tomaba mezcal? Chido. O sea, ¿dónde hay una foto? ¿Dónde chupaba? Me refiero a que en qué momento se convierte algo comprobable, algo narrado, algo que sí es escrito, documentado, y que de repente pareciera que se vuelve inamovible. Sí. Por eso a lo mejor esta onda de aburrimiento tiene que ver con eso, o sea, que la historia no, es que es así. Sí, pues, pero ¿y a poco no dio la vuelta por una tortillería el pinche Morelos y se cayó, le pasó algo? Pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, pero eso no se narra, ¿no? O no se pone. Entonces, son como aspectos que a veces cuestan trabajo. Exactamente. Sí. O no ponen. O a lo mejor, como dijo Caliche, hay un séquito, hay una secta oscura que dicta históricamente qué es lo que puede salir o no. Entonces, pues es eso, ¿no? Es como un juego en ese sentido. Como el código Da Vinci más. ahorita toco ese tema del código Da Vinci, entre comillas. Y también regreso a lo que estás mencionando de cómo sabemos del pasado. Y para regresar a la pregunta que ahorita hizo Caliche, de todos los temas que yo quería investigar, yo estaba medio loco porque yo decía, no, pues en la licenciatura estudio algo de la independencia, maestría reforma y doctorado revolución. Y pues no, la verdad es que... No cuadro. Sí, no, la verdad es que la historia es un campo de conocimiento tan grande y tan vasto que... Pues sí, podrías como intentar diversificarte, pero no te da. Y lo que a mí me ha funcionado y me ha agradado es que yo me especializo en un periodo muy concreto que es la parte prehispánica de Michoacán, y una palabrita que ya mis conocidos estaban hartos de escuchar, que es el posclásico tardío, que es un periodo histórico que comprende del 900 al 1521, y yo me enfoqué en la historia de Michoacán. Yo en un principio decía, a mí la historia regional, como la planteaba Luis González, yo quiero así un acontecimiento mundial, y al final terminé estudiando historia regional, y que sí, pues soy michoacano y me gusta la historia de mi estado, y me dediqué a un periodo poco tratado por historiadores porque en la facultad te dicen, no, es que lo prehispánico es para los arqueólogos, tú investiga las iglesias coloniales, y pues ahí va el terco a decir, no, yo voy a investigar lo prehispánico, y me tardé 7 años, pero digo, ya salió. Y sobre las fuentes de cómo sabemos que Morelos no toma mezcal, hay algo muy, muy curioso de los seres humanos que creo que a veces no concebimos o no nos damos cuenta, pero los seres humanos dejamos testimonios. Y no es que haya un diario de, voy a poner un diario de lo que hice, no, o sea, ponte a pensar que si alguien está picando la tierra para buscar agua y se encuentra un tepalcate, pues la misma existencia de una olla, pues primero que eso, o le crees a Jaime Maussan de que llegaron extraterrestres, o que una persona lo hizo. Ajá. Sí, que antes alguien vivió ahí, que pasaron muchas cosas, tanto en la naturaleza como en la sociedad, o que se escondieron ahí por alguna situación, sí, ¿no? Por ejemplo, luego a la gente le cuesta trabajo, por ejemplo, concebir la cuestión de los cavernícolas, porque era gente que lo único que quedó de testimonio es que le sacaron punta a una piedra.
Y, o sea, ese es un testimonio valiosísimo porque está el fetiche de lo antiguo. Entre más antiguo sea algo, pues más valioso va a ser. Entonces, a lo largo de la historia, los humanos generan diferentes formas de testimonios. Y para el caso de Morelos, pues sí hay cartas, hay documentos. Y ahí sí, pues ahí sí... Todavía se podría tener a lo mejor un recibo de las botellas de mezcal que compró de la hacienda de Cihuaquio, por ejemplo. De Cihuaquio, y él vivió en Tierra Caliente, sí, ¿no? Y por ejemplo, algo curioso es que hay periodos de la historia que entre más atrás en el tiempo estén, menos testimonios hay. Por ejemplo, yo respeto mucho a mis colegas historiadores que trabajan siglo XX, porque, por ejemplo, ves los videos de la Revolución donde está Villa y Zapata comiendo y pues ves que Villa y Zapata pues comen así de una forma poco afrancesada para la época. Entonces, o el audio de Porfirio Díaz diciendo que Franklin le robó el rayo a los dioses y escuchas que tiene una voz así pues como cierto acento rural, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues luego te imaginas a Porfirio Díaz bien afrancesado, ¿no? Pero no, o sea, el tipo... La realidad es otra, sí. Y ves a Villa y a Zapata comiendo así, pues con la cuchara de cierta forma, con el bocado la boca llena de comida. Entonces, primero a mí me impacta un poco ver la historia del siglo XX porque ves videos de la gente, ves expresiones, ves comportamientos corporales y dices, o sea, a mí me da miedo la historia del siglo XX investigarla porque la cantidad de testimonios que hay, y hay gente viva, o sea, tú puedes publicar algo y decir a alguien, tú estás mal porque yo estuve ahí. Y ese vato no hizo eso. Entonces, en el pasado más antiguo, pues ya hay no menos... nadie que te refute. Aparte de eso, yo estoy acostumbrado a trabajar con pocas fuentes, pero a interpretarlas lo más que se pueda. Porque, claro. Por ejemplo, la cuestión de la relación de Michoacán es un texto con una naturaleza muy propia. O sea, es una crónica que tiene ciertas características, incluso literarias, que no tienen otras crónicas. Claro. Y eso le da un abanico de interpretaciones bastante amplio. Bueno, estoy pensando, justo cuando estabas diciendo que te habías... casi como podría resumirlo de esta manera, que encontraste en lo pequeño lo grande, cuando pensabas que en lo grande estaba... En lo universal estaba la grandeza, y no, en lo más pequeño está la grandeza. Tan es así que gente como Jean-Marie Leclésio... vino, leyó yo creo que por medio de Warren, a lo mejor cuando estuvo por acá en Michoacán, y se encontró con la relación de Michoacán, y él hace su interpretación y publica un librito que es uno de esos libros también muy famosos de Leclésio, que es La Conquista del Mágico Michoacán, ¿no? No, La Conquista Divina de Michoacán. La Conquista Divina de Michoacán, que es una interpretación, pues digamos, sí, él está interpretando, leyendo, a la par que me imagino tiene aquí la relación de Michoacán, y él va haciendo su síntesis un poco, pero sí hay un gran posibilidad de interpretar los hechos como están dados en la relación de Michoacán, que es todo un tema que está incompleta también, que no se conoce bien si sí es del autor de Alcalá, de Jerónimo de Alcalá, Jerónimo de Alcalá, o es de varios autores, o le escribió un indígena, o hay todavía también hay un sesgo ahí, ¿no? Todavía por interpretar, o ya sí está demostrado. Ahorita que Delgadillo estaba... Sí, Delgadillo sí es ahorita... Raúl Delgadillo. O Gordillo. Delgadillo ahorita, güey. Antes Delgadillo era Gordillo porque tiene diabetes. Sí, bueno, yo tengo diabetes, soy Delgadillo. Sí, estaba mencionando lo del Código Da Vinci, porque... esas películas también como El Tesoro Perdido con Jack Nicholson, o sea, la forma en la que la ficción te presenta cómo se escribe la historia a veces es un poco exagerada, claro. Porque ojalá pudiéramos ir a un archivo y encontrar una frase y decir, aquí está la X y vamos a excavar, ¿no? O sea, no se escribe la historia así, o sea, pues es muy interesante y bonito verlo ahí. Hay un texto que yo escribí de una figurilla que todos dicen que es Curicahueri, y yo digo que no, que es una entidad del agua. Me costó 10 años escribirlo porque encontrando las fuentes, o sea, y sobre la relación de Michoacán, Warren es el que propone que fue Alcalá, y lógicamente no puedes encontrar otra explicación. O sea, no lo puede haber escrito nadie más que Alcalá, aunque el documento que decía que fue Alcalá está perdido.
O sea, hay un documento de Pátzcuaro que nada más tenemos la transcripción del documento. Sí, o a lo mejor había un documento que se hacía el encargo. Pero ahora tiene que ver también con los soportes en los que ese documento está que se deshace, ¿no? Sí, esa es otra cosa que me ha fascinado de la historia, que, por ejemplo, la relación de Michoacán. La relación de Michoacán se escribe en Tzintzuntzan-Pátzcuaro, viaja a España y para esa época viajar en el Atlántico era prácticamente como ir de la Tierra a la Luna. Sí, no, podía ser un año, podía ser más, o 2 se años, perdía, o ya etcétera. no llegaban. Y el hecho de que ahorita conozcamos el texto, o sea, hay que imaginar todas las manos por las que pasó. Claro. Y aparte el papel que es tan delicado, ahorita en nuestra sociedad tenemos toneladas de papel y pues tiramos y todo, pero en el pasado el papel era caro, No, claro, la gente que sabía escribir era reducida. Entonces sí hay como cierto misticismo en el hecho de leer la relación de Michoacán, porque pues es difícil que algo de hace 500 años sobreviva. O sea, pues sí hay testimonios grabados en piedra donde dices, pues van los glifos mayas, pero para el caso de Michoacán, pues sí, la relación de Michoacán, y creo que la tesis de Warren es la mejor. O sea, Sí, fue escrito por aunque Jerónimo no esté la Alcalá. evidencia de que haya sido Alcalá, no existe otra hipótesis posible de alguien más que la haya escrito. No se puede decir lo contrario No. hasta ahora. Sí, ¿no? Otra fuente. Pues miren, hacemos una recopilación de lo que hemos dicho hasta ahorita sobre el oficio de historiar, que tiene que ver con que nosotros somos prácticamente pasado actualizándose una y otra vez, podríamos decirlo de alguna manera. De hecho, Heidegger lo dice así, como es que cambia las categorías. Él dice que en vez de pasado es el haber sido, en vez del presente es el instante y en vez del futuro es el porvenir. Entonces somos un instante, siempre regresando a lo que ha sido, proyectado hacia el porvenir. Acuto del porvenir. Acuto del porvenir, por supuesto. Los hongos bien sabrosos. Huevo. Que es otra Es cosa el también. futuro. Ese es el futuro. Y también, en resumidas cuentas, hablamos de lo que dijo Nietzsche, ¿no? Los usos de la historia, hay 3 usos, y esos tienen que ser combinados. Uno es la historia monumental, a ver la historia como grandes figuras a las que hay que rendirles culto, pleitesía. Otra es la historia de archivo, que nomás nos sirve para sacar ciertos datos y después volver a cerrar los archivos. Y otra es la historia crítica. En el juego de estas 3 historias, pero principalmente la idea crítica, es decir, no podemos saber realmente que estas cosas sucedieron, ni que Alejandro se acercó al túnel donde estaba Diógenes y le tapó la sombra y le dijo Alejandro a Diógenes, pídeme lo que quieras, tú ya me han dicho que tú eres el hombre más sabio, y Diógenes le dijo, lo único que quiero es que te quites y te hagas un lado porque me tapas la sombrita. O sea, está muy bien como anécdota de un historiador como Diógenes Laercio, pero hay más, me parece, de ficción, o hay que creer a pie en puntillas las memorias de Fray Servando Teresa de Mier. Sabemos que hay gran parte de que se echa porras y él se escapa de miles de prisiones, ¿no? Entonces, un poquito hasta ahorita vamos a ir a una pausa musical y regresamos para entrarle de lleno a este tema de la relación, un poquito a ver qué podemos sacarle. ¿Qué nos vas a tocar, Gise? Está en el internet. En sus redes sociales busquen a Gise Martín en Facebook, en Instagram y en todos. También ya estás en TikTok. Todavía no está en TikTok. ¿Qué vas a tocar, Gise? Vamos a tocar de Rodrigo González. ¿Cómo se llama? Los tiempos híbridos. Tiempos híbridos, órale. El Rodrigo González, que también se quedó suspendido en el tiempo. Y como dice, ya dije esta frase la otra vez, pero me gusta mucho porque viene a colación con el cine, que también es una especie de tratamiento del tiempo, la fotografía. Esculpir el tiempo, le llama él a su texto, ¿no? Y pues que creo como pasa con la gente que pierde la memoria, si nosotros perdamos la historia, perdemos lo que somos, pues, ¿no? ¿Y qué somos? Ya deja que te dice, güey. No mames, ¡Ya cállate, que me desesperas! Por supuesto, también recordamos al gran historiador Roberto Gómez Bolaños. Y pues que descanse en paz Pablo González Casanova, por supuesto. Cierto. Era un gran rancho electrónico con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con María Ciclotín
electrónicas. Traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbrido. Era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico en un universo doméstico. Pitencantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despitorre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Era un gran rancho electrónico con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran tiempo de híbridos. La investigación histórica que fructifica en publicaciones produce para quien la hace un poco de dinero, bastante fama y cada vez menos influencia o poderío. Hemos visto que los historiadores mexicanos del siglo XIX tuvieron fuerza política. Existía la idea de que el conocimiento histórico era especialmente útil para gobernar bien a los estados. Se suponía que si los historiadores no podían difundir en los puestos claves a los generales, no podían sustituir en los puestos claves a los generales, debían influir en sus decisiones. Quienes confeccionaban libros de historia aconsejaban a los presidentes generales, se convertían en secretarios de Estado, en hombres de recursos, de prestigio y de poder. Hoy ya pueden vivir lejos del sol quemante sin morirse de hambre o de tedio. La profesión da para tener amigos, vivir cómodamente y aún para volver la espalda a las ciudades y hacer nido en el campo. Luis González y González con esta tremenda visión del oficio de él mismo, ¿no? De lo que está viendo. Por supuesto, estoy pensando en los reformadores, estoy pensando en Rivapalacio, la monumental historia. El mismo Krause, que también vilipendiado, Villalpando, para que no sea Taibo 2, alias la tengo doblada. Bueno. No, pero, o sea, de estas formas de abordar la historia diferente a como era. Disculpen a este compa y sus intimidades. Yo que él solito se... Pero al final es también interesante traer a colación a Taibo II y a Taibo II y la gente que está a su lado, haciendo una historia más cerca de la literatura. Se acaba de morir Florescano, perdón, ahorita me acuerdo. Enrique Florescano, por ejemplo, es también una historia monumental, coordinada por él, de la historia de Michoacán, en 4 tomos, editada por el gobierno del estado, si no me equivoco. Y con algunas ediciones piratas de lo buena que era, que se imprimieron ediciones... Venga, el mercado negro. Pues no? Sí, porque son también carísimos está además. El juguete mexicano, el juguete popular, algo sí, así. También la historiografía, cuando se es gráfica, ¿cómo se llama? La memoria visual, pero tiene otro nombre en historia más técnico. Cuando tienes todo la historia a través de imágenes, iconografía. La iconografía de la patria se llama, creo que de Enrique Florescano. Ahí la tengo en la librería. Quieren, está barata en 500 pesos. Pero mírense, a propósito de lo que dice Luis González y González, la figura del historiador como esta figura un poco como de
de estrella, en algún momento sí la tuvo. El historiador, para salvarse de los generales, que eran rudos, como tú bien dices, Pancho Villa, Zapata, pues no eran blancas palomitas, pues justamente también eso hace tener la idea de una historia crítica, o abordar la historia de manera crítica, con que ya no te parece algo como blanco o negro, sino como algo con muchos matices. Entonces eso nos da cuenta que los héroes ni eran tan héroes, ni tampoco eran así como nos lo pintan, que va cambiando su imagen, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ha cambiado ahora, que esta última parte, y regresamos a relación en Michoacán. Pero sí, el mismo Warren y otros historiadores, aparte de vivir pues con becas de instituciones muy grandes, se retiraban y hacían una especie de vida casi de ermitaño en los libros, en las fuentes, ¿no? Cuando tienes posibilidad de las fuentes. Cuando no, en el caso de la relación de Michoacán, cuando no tienes esas fuentes escritas, las fuentes son otras. ¿Cómo vas a ellas? ¿Cómo accedes? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo puedes decir algo a partir de no sé, en torno a los tarascos o purépechas? Pareciera que en algún momento la última palabra siempre la tuvo José Corona Núñez, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Háblanos. Sí, hijos, ahorita tengo antes en mi juventud de tesista fue muy crítico con Corona Núñez, ahorita ya lo comprendo más, y aparte hablando de libros, me compré Antigüedades de México, que son 3 volúmenes de códices, y ahorita ando sufriendo la quincena porque me salieron en 3,800, entonces sí, pero era una oportunidad que no podía dejar perder. Claro. Pero, No, los podemos reimprimir y revender en el mercado. Ahí la librería. Sí, esta visión que leíste ahorita a Luis González, creo que pues sí es muy propia de su tiempo de los 70s, y hay que imaginarnos un México saliendo pues de el rezago, no sé cómo decirlo. Pues, ¿quién sabe de qué número de rezago estamos saliendo en proceso de urbanización? Porque eso de rezago se escucha muy feo. Y una época dorada para los investigadores, también los primeros, sí. El milagro mexicano, perdón. Sí, el milagro mexicano. Esa parte, ahorita como lo mencionaste de Luis González, pues sí. La historia, o más bien la historiografía, porque la historiografía también, esa palabra designa a las obras que se han escrito y a los historiadores que las han escrito, pues es a partir de la Pax Porfiriana, que sabemos pues que fue un estado, no todos los 30 años de la dictadura fueron iguales, pero sí se acendraó pues la represión, pero la Pax Porfiriana pues sí permitió que el desarrollo de ciertas profesiones se llevara a cabo. Entonces sí, muchos de los historiadores famosos mexicanos son del siglo XIX, precisamente del Porfiriato, Vicente Herba Palacio, Eduardo Ruiz, por ejemplo. Eduardo Ruiz, claro. Y ya en el siglo XX, pues empieza a aparecer la idea de la historia de bronce, la historia monumental, en palabras de Nietzsche, y pues esa historia sirve para que el Estado pues tenga una ideología y poder decir todos son mexicanos, está muy chido. Pero regresando al caso de Corona Núñez, yo era muy crítico de Corona Núñez porque el señor fue un hombre de su tiempo, y creo que pues no podía haber más allá de lo que en el presente vemos de reinterpretar las fuentes. Pero creo que yo antes era muy ácido con él, ahorita ya lo comprendo más, en el sentido de que él tuvo que luchar contra un fenómeno muy presente todavía hasta nuestros días, que es el centralismo. Es decir, lo que pasa en la Ciudad de México, pues nos tiene que importar a todos, porque a veces veo los cintillos en las noticias, accidente en Alameda, y dices, pues aquí no, o sea, es en la Ciudad de México. El problema desde la conquista de México es que la Ciudad de México siempre ha sido el centro político de este territorio. Sí, claro. Y parece ser que la historia de México es la historia de la Ciudad de México. Y Corona Núñez tuvo el acierto en su modo de decir, no, acá en Michoacán pues hay algo también importante, ¿no? Y es que hay como un resquemor de la gente del centro, porque está esta visión romántica también sobre los tarascos o purépechas de que nunca fueron conquistados. Entonces cuando tú le dices a alguien del centro, no, pues es que los purépechas los derrotaron, o sea, les hierve la sangre y no soportan que hayan perdido. Y entonces hay una frase de otro cronista que es Diego Durán, donde tiene una frase de: y como moscas, los tarascos mataron a los mexicas. Entonces yo siempre digo la frase: murieron como moscas. No, hombre, me quieren colgar la gente del centro. Pero el problema con Corona Núñez es que escribió un libro muy famoso, que es Mitología Tarasca, de 1957. Sí.
Y yo hice la cuenta con los colofones de las ediciones. Hubo un momento donde había como 1000 ejemplares de la relación de Michoacán en circulación. Y al mismo tiempo había 5000 ejemplares de mitología tarasca, Claro. en circulación. Entonces, Era más lo que se conocía de la interpretación de Corona Núñez de la misma relación, porque Sí. de ahí sale toda esta iconografía. sí, Justamente viene la mitología. En la primera edición que está mencionando Ricardo está en el Fondo de Cultura Económica, una edición muy bonita en pastas verdes, con camisa y con un detalle en dorado, una especie de uroboros, o serpiente es, de es las... una vasija con 5 serpientes. Que es el inicio de Naraxán, creo que se narra también, ¿no? Acá por el lago de Cuitzeo, ¿no? Que los sacerdotes cuando fundan, es lo que me acuerdo más o Ajá. menos también. ya Deja tiene que el tiempo lo leo. historiador certificado, estudiado, nos mencione. Bueno, eso. discúlpenme mi interpretación, pero yo me acuerdo que Mario Bros. No, bueno, pero que está muy relacionado a las serpientes, pues, con los brujos, sobre todo esos primeros brujos protopurépechas, que no eran todavía esos purépechas, porque luego en la relación viene esta parte donde los chichimecas se juntan con los señores pescadores, que son los puré, y ya ahí surge realmente cuando se juntan los dioses de aquí y de allá, cuando salen los purépechas, realmente purépechas, ¿no? Porque es muy confuso también. Sí, pero- sí. Digo, a mí me gusta El Señor de los Anillos. Y entonces luego te puedes a platicar de los Noldor y eso, y la gente se queda como La genealogía, quiero hablar, Ajá. la genealogía. Y para el caso de la relación de Michoacán también, pues tienen un montón de personajes y luego son estas palabras purépechas que son larguísimas. Ajá. Pero, no, creo que también otra cosa que habrá que mencionar es que las ediciones de la relación de Michoacán han tenido diferencias, es decir, en el siglo XVI la forma de escribir castellano era de una forma Claro. y no tenía signos de interrogación, signos de exclamación. Entonces, en el siglo XVI la forma de escribir un texto de esta naturaleza, pues debió de haber existido como ciertos códigos de lectura-escritura para leerlo. Ya se perdieron y entonces, conforme fueron saliendo ediciones de la relación de Michoacán, hubo errores en la paleografía, es decir, de leer letra antigua Sí, a claro. moderna, y en las acentuaciones, por ejemplo, hay una palabra que es V-A-N-O, y entonces dicen guano, y entonces, que es el hermano gemelo y la fregada, resulta que es baño, un temazcal. Claro. Entonces, eso ha generado problemas en interpretar ciertos pasajes, pero la edición actual del Colmich, que es la que tiene el estudio introductorio del Eclesio, creo que es un texto, a Sí, pesar sí. de que es un castellano arcaico, pues es bastante Y fiel. explicado y con el notas, texto. ¿no? Entonces, básicamente podemos entender que la relación de Michoacán como una genealogía, fue fundación y genealogía de los purépechas, o tiene otras vertientes. Tiene otras vertientes. La relación de Michoacán es un texto occidental, escrito por un fraile franciscano Claro. para un virrey, el virrey Antonio Mendoza, y lo que hizo este fraile, aparte el contexto histórico de la relación de Michoacán es muy importante, fue entre 1539 y 1541, y pues fue un problema porque durante muchos años Sinsunzan fue la capital del imperio purépecha. Claro. Cuando llegan los españoles y los franciscanos, pues se quedan en Sinsunzan, pero pues hay un personaje muy importante que es otro mito y otro ídolo, y Vasco de Quiroga, ajá, que es más santo ya para algunas personas, y pues él no estaba de acuerdo que la capital de la provincia estuviera en Sinsunzan y dijo, Se Nel, la llevó a vámonos Pátzcuaro. a Pátzcuaro. Y obviamente la gente de Sinsunzan dijo, pues, ¿qué te crees? Y entonces Alcalá y los franciscanos dijeron, pues no, o sea, yo tengo el poder en Sinsunzan. Porque en la relación hay ahora que estoy acordándome conforme platicamos, también pasa en la relación constantemente que van cambiando la capital de Ajá. acuerdo a los que van cayendo de Sí. ciertos linajes de familias. Sí, sí. Y la relación de Michoacán es la historia de un linaje que es los Huacusecha, los señores Huacusecha, Águila, y no es de todos los purépecha. O sea, Exacto. porque digo, en la actualidad entiendo que la identidad del pueblo purépecha esté aglutinado alrededor de este texto, Es pero más política también y que ese Sí, aglutinamiento, ¿no? sí, o sea, ahorita Que es real, pues. es que, por ejemplo, a mí me sorprende a veces, por ejemplo, la gente de Cherán, no, es que nuestro dios Curicahueri, y es como de, pues no, Curicahueri era dios de los Huacusecha, no de los de Cherán. Cherán tenían otros dioses, pero, o sea, hay un personaje muy importante que es Tariacuri, que logra aglutinar a todos los Tariacuri. purépecha, y entonces
Yo tenía una conocida de Cuanajo, Zulina, que le mando saludos, que sí, cuando le dije, pues es que Cuanajo es de los enemigos de la relación de Michoacán, Sí. pero el mérito de estos Huacusecha es que aglutinaron a todos los purépecha porque pues antes no eran un pueblo unificado, eran muchos señoríos, Claro, muchos pueblos, claro. y el mérito de este linaje pues es que sí los aglutina en una sola entidad política, y creo que es bastante legítimo que gente de Cherán o gente de Angahuan o gente de Cuanajo o hasta los mestizos pues del oriente o de Tierra Caliente digan, no, pues Se esta es mi identifica. historia. Así. Digamos, Tariacuri viene a ser una especie de Alejandro Magno para nosotros, un unificador del el imperio purépecha, por decirlo, cambiando lo que haya que Sí, cambiar. sí. Pues Tariacuri no en sí, porque Tariacuri más bien es un héroe cultural, es como un Quetzalcóatl, Es más leyenda, es más mitológico que... Yo quisiera creer que sí existió. Y digo, ahorita hace rato que me estaban diciendo cómo sabes que pasó en la historia. La verdad es que hay una cuestión, no quiero decir de fe, pero o sea, si no hay un documento que lo niegue, pues puedes decir, mira, pues no me consta que haya ocurrido, pero Claro. aquí en esta narración dice que así pasó. Y lo que podemos estar seguros de la relación de Michoacán es que tiene coherencia geográfica, es decir, que los lugares que Claro, va mencionando claro. existen y los personajes tienen una coherencia cronológica, es decir, hay personajes que están viejitos y ya después no los mencionan, quiere decir que se mueren, entonces pues tiene una coherencia geográfica y tiene una coherencia cronológica, y creo que sí hay un discurso marcado en la relación de Michoacán, o sea, un discurso entendiéndolo como una narrativa para reivindicar cierto linaje, pero aún con eso, toda la información histórica que existe además de la relación de Michoacán, pues tiende a compaginarse. O sea, en historia hay un criterio donde si tienes dos fuentes independientes y las dos coinciden, pues quiere decir que ese acontecimiento histórico es muy probable que haya ocurrido de esa forma. Ya cuando tienes una fuente que dice algo y otra que dice lo contrario y son independientes, ahí sí dices, bueno, pues... Sí, lo que Sí, pasa, el ejemplo clásico que tenemos es, o el ejemplo más que clásico, más accesible, es la discusión acerca de la Biblia, ¿no? Por eso se quitaron tantos evangelios, o se consideraron apócrifos, y los que más coincidían, que fueron estos 4, fueron los que se pusieron. Aún a pesar de que hay coincidencias, hay diferencias, y eso es muy interesante. Incluso en la misma Biblia hay un pasaje, no me acuerdo si es de Hechos a Reyes, donde te dice que hay un rey de no sé qué ciudad de la Biblia que muere en batalla, y en el siguiente libro te dicen que le avientan una piedra de molino desde la muralla y se muere. En el mismo cambias la página y está esa contradicción, pero creo que Tariacuri es un personaje como Quetzalcóatl. De hecho, Tariacuri significa fuego viento. Entonces... Muy parecido también a la idea de un dragón, ¿no? No, más bien de esta idea dual taxonómica mesoamericana de opuestos complementarios. Es hombre-mujer, fuego-agua, tierra-viento. Es que es Hecat, ¿qué es? Es viento. Viento también es el símbolo del caballo y la velocidad y... tenemos que hacer un programa donde nos vengas a hablar de todas estas... Pero que lo dejes hablar, cabrón, porque nomás... Lo he dejado hablar, hijo de la chingada, has confundido a la audiencia, porque no, esto que... No, es que... No, pero mira... mira... Estoy preguntando dudas que puede tener la audiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Tú eres la audiencia. No, acuérdate lo que nos dijo el Inge Sincere, interrumpe siempre a los invitados y dura mucho tiempo grabando el podcast. Bueno, estoy tratando de... no tanto porque sean dudas mías, sino lo que podría preguntarle, lo que han preguntado luego cuando he hablado con personas acerca de la relación de ciertos personajes, ¿no? Incluso cierta terminología. Para muchos confunden, y creo que también abonó eso. Hablando del Inge, ya digo, abonó en esto Ramón Martínez Ocaranza, que en sus libros conjunta la mitología náhuatl con la mitología purépecha, no en uno, en Patología del Ser, en Elegía de los Triángulos lo hace, y también en sus mismos textos, que él tenía cursos de literatura prehispánica, se imprimieron, y pues casi que no tenía mucha discriminación, iba mezclando los unos y otros. Hay también esta onda de los vestigios arqueológicos, como en Tingambato, donde hay unas zonas que son una especie de, pues como de sitios de acecho, me imagino yo, no sé qué es, que son pirámides del sol, de la luna, es una representación, ¿no? Entonces, hay también esta idea de dónde viene el idioma purépecha.
Sí, ¿por qué no tiene una Sí, raíz de la toltequidad, como diría Miguel León Portilla? Ujú. O sea, hay muchas cosas que creo que hay dudas. Sí, por ejemplo, hay un libro que se publicó en la Michoacana que se llama Enigmas del Pueblo Purépecha, que es un libro bueno, nomás que sobre los Purépecha también se ha generado un imaginario, algo que uno percibe como historiador es que la gente prefiere, no sé, no diría ficticio, sino lo anecdótico a lo histórico. O sea, la gente escucha más anécdotas y se quedan más grabadas las anécdotas que lo histórico. Como de que hacerse una película de algo que sí está comprobado que no existió, Ajá. como es Heréndira, Ajá. y creer que mucha gente ya en su cabecita, incluso muchos purépechas, Sí. creen que sí existió, ¿no? Sí, no, yo una vez Es- fui a Tarejero y les dije Heréndira no existió y todos dijeron, ¿qué? ¿Qué estás Quémelo, diciendo? Sí. quémelo. ¿Cómo que no? ¡Líchenlo! Pero lo que no estabas en Puebla, si no se te hubiera... Sí, ¿no? Y digo, la doctora Ana Cristina pues tiene ahí sus textos y ya ahorita que ya me dio clases le dije, no, pues es que no hay evidencia, pero ella no defiende pues la existencia de Heréndira. No, sino como la idea de la leyenda, Sí, ¿no? digo, es que también eso me costó a mi trabajo porque yo antes era el historiador dogmático de no, la gente está mal por querer eso y no, o sea, más bien entender que Heréndira pues es un mito que está muy presente en el imaginario purépecha y lo importante no es llegar a decirle a la gente no, eso no existió, sino entender que es parte importante de su pasado, a pesar de que sea pues un mito históricamente insostenible, pero pues que tiene... que es una fuente de inspiración en el presente. No, Claro. Incluso la misma relación de Michoacán, y bueno, con esto casi ahorita para las conclusiones, ya para irnos, pero la misma relación de Michoacán hay una idea de mito fundacional, Ujú. que eso también es muy interesante y que lo seguimos utilizando. También estas leyendas, estos mitos nos ayudan a explicar el mundo, a lo mejor no Sí. de manera académica, sino de otra manera popular, ¿no? En la tradición oral o no. También no porque estemos en la ciudad, no dejan de haber estos mitos, Ujú. siguen, de hecho existen, porque si a lo mejor hueva al informarse, o también otra manera de explicarse Sí, las cosas, sí, ¿no? sí, sería arrogante pensar que Sí. la gente tiene que explicar su presente. O ir hacia las fuentes que vamos Ajá, todos, ¿no? Sí, solo a través de lo histórico, porque creo que hay como otros niveles donde lo cotidiano, lo popular opera, independientemente de lo académico. O sea, creo que Sí. sí es como arrogante imponer Claro. una agenda académica donde la gente puede perfectamente Sí. vivir su vida a través de lo popular. Lo interesante es como ir y venir de un lado a otro, ¿no? Y ganarse una beca y estar en Cancún, no sé, 15 días, 20, lo que se Ojalá, pueda. sí. No, pues miren, vamos a invitar a otro programa a Ricardo Carvajal Medina. Pero ahora sí lo vas a dejar hablar, güey. ¿Sí habló? ¿Va que sí hablaste? Sí, ¿no? Sí, sí. Tú eres que no hablas porque no estudias. Le doy el tema a este cabrón. Güey, no dejas 2 hablar, semanas. güey, no dejas hablar. ¿No lo deja hablar? Deja que la audiencia... Que tiene su gatito. Deja Te que la la pasas audiencia... acariciando ese pinche Deja gato, que la cabrón. audiencia haga sus preguntas. Ya deja al pinche gato ya. Y después... Estoy nos recibiendo las marque. llamadas, cabrón. las llamadas. Pinche Aquí me vato. estaba hablando No, pero mira, Aurelia hay González. un tema muy importante que sí habría que tocar ahorita que mencionaste a Don Vasco de Quiroga. Pues se dice que también él tomó referencia de un libro de Tomás Moro, ¿no? Ujú. Que se llama Es todo Utopía. eso está chida. Entonces, tema. esa historia está poca madre porque de Ese me lo repente sé. existe el libro, hay un mito de que Vasco de Quiroga le prestó el libro a Zumárraga Ujú. y se lo llevaron y el libro sí existe y está en una biblioteca en Estados Zumárraga Unidos. se lo regala a Sí. él como una ironía y Vasco de Quiroga creo Le que hace no entiende, anotación. más bien no entiende la ironía, porque el mismo Tomás Moro sabe que esto es una ironía política y sí y no. Esto lo digo porque lo estudié cuando hicimos un texto para un festival de órgano y me tocó hacer un trabajo sobre Vasco Quiroga y yo tenía mucha esta onda porque también es una figura de muchos claroscuros, ¿no? Ujú. Eso de que les enseñó oficios Sí, no fue tan Eso buena de que onda. clavó el báculo y salió Mira, agua. No, dice. No, es que esa historia está bien interesante porque investigué sobre el pasado prehispánico de Pátzcuaro, entonces donde estaba la zona arqueológica, donde está ahorita la basílica. El jesuita, esa zona. Ajá. Ujú. Entonces, pues recorrí las calles y resulta que en el Museo de Arte Popular oficio. de oficios hay un pozo de agua. Ajá. Y entonces caminas alrededor y entonces te dicen, no, mira, aquí está la fuente de agua de la ciudad. Luego caminas más a otro lado y ves así unos pozos de agua, digo, están tapados pues, pero con tubos. Dices, ah, mira,
este señor hizo el milagro de clavar un báculo y salió agua de un lugar que está lleno de un montón de agua. Sí, pues yo creo que ya sabes. Es que hay todo un tema. Entonces vamos a dejarlo esto. Sí. Te vamos a invitar a ver si tienes chance inmediatamente el otro. Y nos también, aventamos sobre Vasco de Quiroga. Y hay otro tema, ¿cómo se llama? El manto, de... Ay, ahorita me acuerdo. ¿De Caperucita? No, güey, es que es ahorita me acuerdo. ¿De Gloria Trevi? De No, Jujutacato. ¡Ese madre! Ah. Que supuestamente es como la historia narrada a Sí, través de imagen, ¿no? el lienzo ahorita, Es el pinche en lienzo el pasado se mencionaba el lienzo de Jujutacato, pero ya las investigaciones de un historiador que se llama Hans Roskam, Sí. ya más bien yo prefiero la nomenclatura al lienzo de Jicalán, porque el pueblo habla de Jicalán, y a pesar de que se han hecho muchas investigaciones y hace unos años el Congreso del Estado publicó una investigación de un personaje, un profesor de Jacona, con una interpretación muy sui generis. Lo cierto es que el lienzo de Jicalán narra la historia de nahuas que vivían, o que su lugar de origen mítico es la costa del Golfo. O sea, es una historia totalmente diferente a los purépecha, Claro, que dicen claro. nosotros somos chichimecas del norte. No, esta gente de Jicalán dice no. Nosotros venimos De otro lado. del este, de donde sale el sol. Y entonces el lienzo de Jicalán es la representación de otra migración, porque las historias indígenas antes de la conquista tienen muchas migraciones, de cómo salen de este lugar sagrado que es una cueva que representa la Claro. matriz, viajan por varias partes del Golfo, llegan a México Tenochtitlán, llegan a Zacapu, llegan Llegan por varias partes hasta que llegan por fin a Jicalán. Y esta gente dice que es tolteca, su dios era Tezcatlipoca, y son orfebres. Entonces después empiezan a representar una serie de lugares donde extraen el cobre. Entonces el lienzo de Jicalán no es purépecha, sino que más bien es de una tradición náhuatl tolteca. Y ellos dicen una que... conexión viendo. Pues vamos a dejarlo ahí para el próximo programa. Hay tema, ¿no? Y el tema de Vasco de Quiroga va a sacar de los De pelos, las pero hay greñas. que entrarle porque sí, me tocó investigar y ver unas cosas muy interesantes ahí. Que entre que no entendió la ironía, pero al final había mano dura ahí con Vasco de Quiroga sobre los indios. Y ahorita ya salió publicado, creo que ahí tengo las copias del libro, pero Quiroga fue el primer traductor al castellano de la Utopía. ¿En qué Y hubo? ya tengo las copias, pues ahorita Rólala. el proceso, la tesis que estoy haciendo ahorita es sobre Vasco de Quiroga y Alonso de la Veracruz. Mira, Los este es un primeros tema le 5 hubiera que nos gustado. llamen tendrán unas fotocopias baratas. Llame ya. Oigan, pues ahí tenemos tema para... Si hay tema, Hay tema. hay tema. Hay tema. Un tema más. Un tema más para el segundo programa. Ya se nos está haciendo costumbre esto de... Pues es que no nos alcanza. Es poquito el tiempo. Pues es que el pinche Aristide nos corta. No, pero una hora está bien. Una hora está súper chido. Para que la gente se quede también con las ganas de hacer pipí popó. Y nos vamos con... Un aplauso por favor a Ricardo Carvajal Medina, que nos sirvió a ilustrar nuestras preguntas bien y estúpidas, pero hay que preguntar esas cosas, ¿no? Porque te digo que hay un montón de dudas que tenemos que disipar, y qué mejor que tú que nos vengas a dar una guía aquí, y luego podemos hacer también pelea de historiadores. Ah, huevo. Ramón traer Sánchez otro- Reina. Que contra- tú Claro, borraron claro. el programa de Ramón Sánchez No, Reina, no digas culeros. eso en el aire, no pasó Pues, nada. ¿Con qué nos vamos? Estuvo en los controles Aristides González, lo acompañó su hijo en el silencio, Aristides Emiliano Aristides, Aristides Emiliano, Ari Emi, la música Gisé Martín, Raúl Calderón, Delgadillo en la Macondo el gatito. ¿Ustedes creen que le van a confiar a un historiador que cambia de pinche apellido en menos de 2 minutos? ¿Que estás vivo todavía? Ya como te mueras. pues Eres ya, del ya te siglo estoy- XX, dice Ricardo. Es que él como vio reparte, güey. Sí, a Como- huevo. Feliz día a todos. Hoy que grabamos en 4:20, Día de los Marihuanos, pero pónganse marihuanos todos los días. Menos los niños, por favor, cuidan a los niños. Los niños no. Con los niños no, alguien piensa. No es cierto, es una broma. ¿Con cuál nos vamos? De Gabino Palomares. Gabino Palomares. La maldición de la Malinche. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca
tranquilo ya.